Hola, hola, buenas tardes, chicos. Y a ver, Cris, Rosa. Hola, Rosa. Hola, Cris, buenas tardes. Hola, profe, ¿cómo está? Hola, Rosa, pura vida. Pura vida, ya vamos a empezar. Sí. Ah, bien. Profe, no ha dicho nada de los libros, ¿verdad? Rosa, imposible esta semana. No pude ir a San José, pero creo que mañana voy a ir. Entonces ahí te aviso para ver cómo hacemos. Ah, bueno, está bien, tranquilo. Ok, ok, listo. Bueno, Hola, Cris, buenas tardes. Hola, Kiavet, buenas tardes. Ahí veo los mensajes de ustedes. Bien, un minutito más y arrancamos.
Hola chicos, buenas tardes nuevamente. Ahora sí vamos a empezar. Hoy estamos 8. Dice que no tengo a Alejandro. Caleb tampoco. Cris por ahí lo tengo. Fabián no ha llegado. Helen por ahí la tengo. Helen, buenas tardes. Jeremy, que lo tenemos por acá. Jeremy, buenas tardes. Joana, Juan José, Junior, Luis, que por aquí la tenemos. Rosa también. Ok, nos falta Tracy, nos falta Priscila. Bien, vamos a ir iniciando. Si no me equivoco, habíamos quedado en el islamismo. Hola Helen, buenas tardes. Ok, vamos a ver. Habíamos quedado como por aquí. Voy a retomar un momentito en el islamismo. Ok, dijimos que el islamismo es un tipo de régimen político que tanto es régimen político como religioso, ¿verdad? Entonces, su religión es el Islam, se basa en su libro sagrado que es el Corán, su Dios es Alá, su profeta es Mahoma, y este se origina en Arabia Saudita, que es la cuna del Islam, ¿de acuerdo? Dijimos que habían dos tipos de islamismo, que teníamos el chiita y que teníamos el sunita, ¿ok? Dijimos que en cuanto al chiita, es el tipo de régimen en donde se separan la religión y la política, ¿verdad? Entonces, no dejan de ser religiosos, siguen siendo religiosos, pero separan lo que es la religión de la política, ¿ok? Tienen su constitución política, son regímenes democráticos incluso, donde la mujer participa y demás. En el caso de los sunitas, dijimos que los sunitas son totalmente radicales, ¿verdad? Totalmente extremos o totalmente fundamentalistas, que cualquiera de las tres palabras significa lo mismo, ¿ok? No tienen una constitución política, su libro sagrado vendría a figurar como su constitución política, ¿de acuerdo? Entonces, por acá dijimos que se fundamenta en la creencia de Alá, que es el único Dios creador del universo para ellos, se basa en los dogmas del libro sagrado, no hay más Dios que Alá, oran 5 veces al día en dirección de la Meca, ¿ok? Desde cualquier parte, esto yo creo que no lo había hecho, ¿verdad? Ok, entonces, perdón, aquí, basado en su interpretación del libro sagrado, el Corán, ¿de acuerdo? Vamos a ver las características, ahora sí. En cuanto a las características, lo mencioné anteriormente, se fundamenta en la creencia de Alá, que es el único Dios creador del universo, según ellos, ¿verdad? ¿Ok? Se basa en los dogmas del libro sagrado que dice que no hay más Dios que Alá. Están en la obligación de orar 5 veces al día en dirección de la Meca. Recuerden que la Meca es su lugar sagrado, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, desde cualquier parte del mundo donde estén, tienen que orar 5 veces al día en dirección de la Meca. Dar la limosna para ayudar a los pobres, realizar el ayuno del Ramadán y la peregrinación una vez en su vida. Tienen que ir a la Meca por obligación mínimo una vez en su vida. Así como nosotros vamos a la Basílica de Los Ángeles, ellos tienen que ir a la Meca. Pero nosotros no lo tenemos como algo obligatorio, ellos sí. Le dan especial importancia a la trascendencia de la tradición religiosa, o sea, no van con no van con los modernismos, ¿verdad? Rechazan todo lo que es moderno, es más apegado a lo que ya está estipulado, ¿verdad? A lo permanente, a lo que dice la religión. Se opone a las nuevas influencias, especialmente de Occidente, que recordemos cuando hablamos esto de las nuevas influencias. Hola, adelante. Recuerden cuando hablamos esto de Occidente y de Oriente, tenemos el planeta, ¿verdad? Recuerden que el planeta está dividido por
meridiano de Greenwich. Meridiano de Greenwich divide el planeta en Oriente y Occidente. ¿Ok? Por aquí tenemos América, ¿verdad? Y por aquí tenemos Europa, África, por aquí empieza Medio Oriente y aquí Oriente y demás. ¿Ok? Entonces, se oponen principalmente a Occidente, a todo lo que se dice hacia este lado. Y se basa también en la Sharia, que es la ley islámica. ¿Ok? Entonces, esas son las características del islamismo. 18. Hola Dylan, buenas tardes. San Luis. Dylan. No te escucho, veo tu micrófono abrirse, pero no te escucho. No, lo veo abierto, Dylan, pero no te escucho. Aló, ¿me Ahora escucha, profe? sí, por Hola, ahí profe. sí, ¿Tanto tiempo? ¿verdad? Profe. Me da gusto tenerte aquí, pero no tanto, pero sí. No, no, pero ya en esta sí le tiramos. Sí, sí, claro. Ok, ok, es el mismo folleto que utilizamos, el de la parte 1, Dylan. Ok, profe. Bueno, listo. Ok. Sí. Ejemplos de islamismo, ¿qué tenemos entre los ejemplos del islamismo? Dijimos que tenemos a Palestina, tenemos a Pakistán y tenemos a Arabia Saudita. Y de una vez le vamos a poner por ahí. Palestina. Palestina es sunita. ¿Ok? Pakistán es régimen chiita. Y Arabia Saudita es sunita. Tiene que ser sunita, ¿verdad? Porque es donde nace el Islam. Ok. En cuanto a Palestina, dice que su nombre real es Autoridad Palestina de Cisjordania y Franja de Gaza. Es una organización administrativa autónoma que gobierna desde 1994. Vean que aquí estamos hablando de Franja de Gaza y Cisjordania, ¿verdad? Que son los mismos lugares que están ahorita en guerra con Israel. Fue establecida por la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, y el gobierno de Israel como una entidad transitoria por cada 5 años mientras se negocia la situación del territorio actualmente por Israel. ¿Qué es lo que pasa con Israel y con Palestina? Resulta ser que estos no son catalogados todavía como países. Ellos son estados, ¿ok? Toda la región, pues generalmente ha sido de Palestina, la Franja de Gaza, Cisjordania de Palestina, ¿verdad? Pero cuando liberaron a los judíos que estaban en las cámaras, en los campos de concentración después de Segunda Guerra Mundial, la ONU dijo, ¿y ahora dónde metemos a estos judíos? Entonces los mandaron para Israel y obligaron a Palestina a correrse y crear el Estado de Israel. Lo que pasa es que recuerden que Israel está apoyado por Estados Unidos, ¿verdad? Y a Israel, bueno, a Estados Unidos tal vez, o a Israel apoyado por Estados Unidos no le gustó tanto el pedazo que les dieron, ¿verdad? Ellos querían un poquito más. Entonces ahora ese es el pleito, precisamente el pleito actual que hay, que como les digo, se da en Cisjordania y en la Franja de Gaza, ¿ok? Por esa misma razón, ¿verdad? Peleando esos territorios. Claro, son territorios llenos de riqueza. Bien. Pakistán. ¿Qué pasa con Pakistán? Dice, se conoce oficialmente como la República Islámica de Pakistán. Es el sexto país más poblado del planeta y la mayoría de ellos son musulmanes. A lo largo de su historia, Pakistán ha tenido una enorme cantidad de dictaduras militares. Actualmente ejerce un poder de facto. ¿Qué es un poder de facto? Recordemos que era de facto.
A ver, ¿quién me lo dice que era de facto? Como de pacto, sí, por acuerdo. Ok, sí, es un pacto, ¿verdad? Un acuerdo. Muy bien. Tal vez así ya no se te olvida. Ok, el, ¿Verdad? perdón, Cris. Un trato, como un Sí, acuerdo, ¿eh? Exactamente. exactamente, como un trato, un acuerdo, muy bien. Ok. Ok, en los territorios occidentales de Cachemira, la cual disputa con la India. Ok, aquí tenemos otra región que es importantísima en el caso de Palestina, perdón, de Pakistán, que es ese territorio de Cachemira, ¿verdad? Que es una palabra clave o un lugar clave por si nos hablan de este lugar. Si nos dicen Cachemira, recordar que nos están hablando de Pakistán. ¿Qué es lo que sucede? Lo tenemos por aquí. Aquí tenemos Pakistán, aquí tenemos la India y por esta región de acá como el límite es el bendito Cachemira, ¿verdad? Que entonces pasan agarrados del moño, Pakistán y la India, precisamente por ese territorio, ¿verdad? Por Cachemira. Si lo acercamos ahí abre un poquitillo, pero hay que darle tiempo a que cargue. Aquí, ven, por aquí más o menos, por aquí, por toda esta región de acá, es que está, esta región de acá, es que está entre Pakistán y la India, el bendito Cachemira, ¿verdad? Que es por el que pasan apañados. Bien, y tenemos Arabia Saudita. Dice que Arabia Saudita es una monarquía fundamentalista religiosa. Si hablamos de monarquía, ¿de qué estamos hablando? Ajá, como de reyes, ajá, exactamente, ¿verdad? Si hablamos de monarquía, ah, sí, a mí se me olvidó, sí, sí, sí. Si hablamos de monarquía, estamos hablando de reyes, ¿verdad? Todavía, increíble, ¿verdad? Hablamos de reyes y de reyes fundamentalistas, de reyes absolutos, ¿verdad? Como es en Arabia Saudita, la familia saudí, que es la dinastía que tiene la monarquía en Arabia Saudita, ¿ok? Dice que nace con estas características en 1932 y su dominio está en manos actualmente de la dinastía de la familia saudí. Es identificado como la cuna del Islam y basa todo su ordenamiento en la ley del Corán y el Suní. De ahí es de donde viene sunita, ¿verdad? Y la ley del Corán. Ok. En este régimen es de vital importancia la figura del rey, el cual nombra a los ministros y los consejeros consultivos y bla, bla, bla. Eso ya no es importante. No cuenta con parlamento, no cuenta con partidos políticos, y las organizaciones gremiales son prohibidas, ilegales, ¿ok? ¿Qué es parlamento? Parlamento es como decir la Asamblea Legislativa para nosotros, ¿verdad? Partidos políticos, ahí olvídenlo porque hay un rey absoluto. Y organizaciones gremiales, que son los sindicatos, ¿verdad? Ahí tampoco no existen, ¿verdad? Porque el rey es el que dice todo, ¿de acuerdo? Las biografías de los representantes del islamismo tenemos a Benazir Bhutto. Dice que ella es una política pakistaní. Recuerden, chicos, importante su imagen, ¿verdad? Porque a veces nos sale en el examen cómo identificar la imagen. Generalmente, pues lo vamos a identificar si sabemos, ¿verdad? Por supuesto, porque si nos ponen, por ejemplo, a Aung San Suu Kyi de Myanmar, antigua Birmania, podemos observar en sus rasgos, que ella es oriental, ¿verdad? A ella no la vemos para nada oriental, ¿verdad? Y con solo la toga esa que usan, que no me acuerdo si es así como se llama, el pañuelo ese, ya podemos identificar que más bien es como árabe, ¿verdad? Como musulmán, ¿de acuerdo? Entonces, pues normalmente conociendo esto sí vamos a identificar quién es cada quien.
Dice que luchó contra el régimen militar de su país y se convirtió en la primera mujer dirigente del mundo militar al ser elegida primera ministra de la República de Pakistán en 1988. Vean que allá no se le dice presidente, se le dice primer ministro. ¿Ok? El cargo es de primer ministro. Muy bien, esa es Benazir Bhutto. Ahora imagínense ustedes también un país musulmán, lo, 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 lo importante, lo diferente y lo tipo reto que debe ser para una mujer, ¿verdad? Llegar al poder, cuando sabemos que es un país en donde definitivamente las mujeres no tienen, bueno, son países, o el islamismo es un régimen en donde más bien las mujeres son discriminadas, ¿verdad? Sí, propio, adelante. Que las mujeres son discriminadas, y más bien aquí en este caso, con Benazir Bhutto, ella logra sacar a su país de las dictaduras y ser líder. Vamos con Yasser Arafat, que tiene carilla malo, pero no es tan malo. Sí. Dice que es el líder nacionalista palestino. Yasser Arafat, bueno, eso no nos interesa. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Yasser Arafat participó en el incipiente movimiento palestino que aspiraba a construir un Estado árabe independiente de la sobre entonces colonia británica de Palestina. ¿Qué era lo que pasaba entonces con Palestina? Que Palestina fue colonia, o sea, fue conquistado por Gran Bretaña, por Inglaterra, y así duró sometido al régimen británico durante muchísimo tiempo, y este señor, Yasser Arafat, ha peleado o peleó para sacar a Palestina del régimen británico, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que pasó? Que le montan a los judíos, ¿verdad? Por eso dice aquí, chocando con las aspiraciones judías sobre el mismo territorio. Bien, esos serían los dos representantes con respecto al islamismo. Vean que ya aquí, chicos, me devuelvo un momento a hacer un pequeño repaso. Vamos rapidito, ¿verdad? Ya trabajamos los conceptos básicos de este tema que se llaman las personas jóvenes, aprendemos de los regímenes políticos, conceptos importantes o conceptos básicos, vimos todos estos conceptos que tenemos por acá. Luego vimos regímenes políticos en el mundo. Ajá. Vimos democracia, las características de la democracia, y vimos las biografías de los líderes democráticos como Mikhail Gorbachev, característico por su mancha en la cabeza. Vimos Nelson Mandela, sudafricano, por tanto, una persona de color. Vimos a Aung San Suu Kyi, que era la que les decía anteriormente, antigua Birmania, ahora Myanmar. Vean sus rasgos orientales, ¿verdad? Luego vimos el concepto de dictadura, vimos ejemplos de dictadura, hablamos de la Alemania nazi y hablamos de las biografías de los representantes de dictadura, donde hablamos de Adolfo Hitler y Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana. Luego hablamos del unipartidismo, donde vimos las características y los ejemplos del unipartidismo, hablamos de Cuba y hablamos de las biografías del unipartidismo, Fidel Castro y China, ¿ok? Ah, bueno, y en China Deng Xiaoping, ¿verdad? Recuerden ustedes que dictadura o unipartidismo no es lo mismo, ¿verdad? Cuando pregunté cuáles dictaduras conocíamos, que me dijeron Cuba, Venezuela. Ajá, recordemos que esos no son dictaduras, ¿verdad? Son unipartidismos, ¿de acuerdo? Dictaduras no hay ningún tipo de derecho ni nada por el estilo. En el unipartidismo se pintan las prácticas electorales, ¿verdad? Los derechos para su población, pero es como un maquillaje, ¿verdad? Es una mentira. Luego vimos el populismo, donde hablamos de Juan Domingo Perón. Y por último estábamos viendo el islamismo, donde hablamos de las características
Y los ejemplos, ¿verdad? Palestina, Pakistán, Arabia Saudita, y entre los representantes Benazir Bhutto y Yasser Arafat. Bien, ¿vamos bien hasta ahí? ¿En la casa, chicos? Perfecto. Ok, Profe, una pregunta. dígamelo. Este, bueno, es el asunto del libro. Mañana, ahora cuando termine la clase le paso la información mía para que me lo puedan enviar. Sí, está bien. Porfa. Sí, sí, para ver si hago eso mañana mismo. Ok, muchas gracias. Ok, ok, listo. Ok, bien, Helen. Bien, ahora vamos a irnos a tipos de regímenes políticos democráticos propiamente. ¿Ok? ¿Por qué tipos de regímenes políticos democráticos? Ok, entonces yo les pregunto, ¿son diferentes las democracias? Ah, no, la democracia es igual, ¿verdad? La diferencia la hace el lugar donde se aplique, la población que tenga, digamos que las características del país son las que van a generar el cambio dentro de la democracia, ¿verdad? Pero la democracia es la misma, sus principios son los mismos. ¿Cuáles son los principios de la democracia? Que sea participativa, ¿verdad? Representativa, que premien o que lideren los derechos humanos, ¿ok? Em, que se respete una constitución política o una legislación, ¿verdad? Y todo lo que dice esa legislación. Lo diferente va a ser según el país donde se aplique, ¿verdad? Porque no es lo mismo la democracia en Costa Rica o llevar el gobierno de Costa Rica que llevar el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, ¿verdad? Que es un país súper grande y con tantas divisiones políticas y demás. Entonces ahí es donde viene la diferencia. Entonces dice, la democracia es una forma de gobierno que podríamos pensar que tiene vida propia. Esto porque son los ciudadanos los que por medio de diferentes mecanismos, los que van modificando, actualizando, cambiando y transformándola a través del tiempo. ¿Ok? Y nos vamos aquí. Chicos, ahí ustedes, y con tiempito, ustedes echan esta leidita, ¿verdad? Pero eso ya es como general. Dice, con el fin de atender estas diferencias se establecen diferentes tipos de regímenes democráticos, el federal, el parlamentario, el presidencialista y la monarquía parlamentaria. ¿Ok? Entonces estos son los 4 tipos de regímenes políticos democráticos que vamos a trabajar para efectos de examen. ¿De acuerdo? Entonces tenemos el federalista. ¿Qué pasa con el federalista? Dice que es una forma de organización territorial de un Estado cuyas unidades políticas constituyentes se reservan un alto grado de autogobierno. Ok, entonces, me tengo un momento. Forma de organización territorial. Ajá, es como se organiza el territorio, ¿verdad? Cuyas unidades políticas, ¿qué son unidades políticas? Son pequeñas regiones dentro de un mismo territorio, ¿verdad? ¿Ok? Por ejemplo, Costa Rica está dividido políticamente en 7 provincias. ¿Ok? Esas son las unidades políticas, ¿verdad? Que yo les podría decir que Estados Unidos tiene 40 estados y ¿cuántos eran? Ya no me acuerdo. 50 estados y el Distrito de Columbia. ¿Ok? Entonces, esas vendrían a ser las unidades políticas. Ahora, constituyentes. ¿Por qué constituyentes? ¿De qué viene la palabra constituyente? Correcto, obedecen a una constitución, ¿verdad? Obedecen a una constitución. ¿Ok? Y se reservan un alto grado de autogobierno. ¿Por qué? Porque van a tener, o sea, van a tener sus propias leyes, van a tener su propia policía. Sin embargo, tienen que obedecer a la constitución política central, ¿verdad? Es por esa razón que, por ejemplo, en Estados Unidos vemos que en un estado aprueban el aborto y en otro estado no lo aprueban. O en un estado aprueban el uso de la marihuana y en otro no, ¿verdad? Porque tienen un alto grado de autogobierno. Sin embargo, no pueden pasar por encima de la constitución política.
podríamos decir que en términos generales, ¿verdad? ¿Ok? Entonces dice que esto se reconoce constitucionalmente. ¿Ok? Dice que es una estructura federal. En una estructura federal, perdón, la soberanía es ejercida por la totalidad de las unidades constituyentes, pero al mismo tiempo, estas se subordinan a un poder central para la gestión de ciertas competencias esenciales. Entonces, ¿qué es que se subordinan? Que obedecen a un poder central, que en este caso, usando el ejemplo de Estados Unidos, sería Washington, ¿verdad? ¿Ok? Subordinan, obedecen. Entre las características, dice que esto no nos lo van a preguntar, por lo tanto no lo vamos a marcar. Se originó en Estados Unidos en la Constitución de 1787. Es característico en los países de grandes extensiones territoriales y mucha población. Ajá, por lo que les decía, ¿verdad? No es lo mismo el presidente de Costa Rica administrando 7 provincias, ¿verdad? Que el presidente de Estados Unidos con 50 estados. ¿Ok? El territorio de un estado federal está integrado por una división de estados autónomos que elaboran sus propias leyes y tienen su propia autoridad, que va a ser el gobernador. Así es como se llama el líder de cada uno de los estados, gobernador. Vean que no se le dice presidente, se le dice gobernador, ¿verdad? Existe un poder central que gobierna toda la nación. Ningún estado puede intervenir en los asuntos de otro. ¿De acuerdo? No puede venir el estado de Florida a decirle al otro por qué estás haciendo esto. No, cada uno es independiente. Los estados federales logran un equilibrio democrático entre las tendencias centralizadas del poder central con las aspiraciones de los estados miembros. ¿Ok? Tiene que haber un equilibrio entre todos los estados, ¿verdad? Y por supuesto, existe una constitución federal que regula a los estados autónomos, que va a ser la constitución política, ¿verdad? La constitución general. Esto que estoy marcando, sí, porque ve que hay unos que dejé sin marcar. Bueno, unas partecitas. ¿Ok? Tenemos un poder judicial que es federal. Recordemos los 3 poderes del Estado. Ejecutivo, que es el presidente. Legislativo, que son los diputados. No, judicial, que el judicial va a ser la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Aquí también tenemos un poder judicial y dice que es la máxima autoridad en los conflictos que se presentan en todo el territorio y que la Policía Federal está por encima de la Policía Estatal, ¿sí? Lo hemos visto en películas, ¿verdad? Que dicen, ay, es que la Policía Federal, ¿ok? La federal está por encima de la policía de cada estado, ¿verdad? Lógico. Eso es como decir, aquí la policía municipal y fuerza pública, ¿verdad? La municipal es de cada cantón, fuerza pública es del país. ¿Ok? Vean que al final la estructura básicamente vienen siendo siempre las mismas, ¿verdad? Lo que cambia es como nombres y algunas características, pero en realidad, si hablamos de democracia, hablamos de lo mismo. Uy, este internet que me tiene. Chiquillos, ahí se me corta. ¿Me escuchan bien? Hola, ¿Cómo, profe? ¿se me corta o me escuchan bien? Ahorita mismo sí, profe, pero ahorita se le está cortando, no mucho, pero se le está cortando. Ok, gracias, Dylan. Chris, ¿vos me escuchas bien? Chris, ok, Rosa, gracias. Súper, bueno. Los estados autónomos tienen un mismo sistema,
que es el ejecutivo, que es el gobernador por elección popular, y tienen un legislativo con 2 cámaras y una Corte Suprema de Justicia, ¿ok? Entonces, cuando decimos que un país tiene 2 cámaras en el legislativo, eso se llama bicameral. Bicameral, bi es de 2, ¿verdad? En el caso nuestro, en Costa Rica, es unicameral. ¿Ok? Bien. Países representantes del régimen político federalista. Estados Unidos. ¿Cuáles son las características? Bueno, esto de la Constitución no nos lo van a preguntar porque fechas no nos van a preguntar. División política, 50 estados y el Distrito de Columbia. En algún examen vi, chicos, que preguntaron el país de Estados Unidos tiene un régimen político federalista en donde tenemos un presidente y bla, 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 y se echaron toda la bla y preguntaron, ¿y su división política obedece a? Y ponían 40 estados y el Distrito de Columbia, o ponían 60 estados y el Distrito de Yucatán, como para enredar, ¿verdad? Y ponen, obviamente, 50 estados y el Distrito de Columbia, entonces hay que tener cuidadillo con él. Es una república federal presidencialista, sí, porque tiene un presidente, ¿verdad? El presidente se elige cada 4 años y es reelegible solo una vez. Esto, vamos a ir comparando, digamos, ciertas cosas. Hasta aquí, vamos con todo bien, ¿verdad? Nada diferente, por lo menos con lo nuestro. Todo bien hasta ahí, ¿verdad? Sí, de forma no consecutiva, pero solamente 2 veces. Ok. Elección del presidente técnicamente es indirecta. ¿Cómo es la nuestra? Directa. Nosotros elegimos de forma directa, ¿verdad? ¿Por qué? Dice, el pueblo de cada estado vota por un colegio electoral compuesto de tantos electores como senadores. ¿Ok? Además, esto de aquí lo podemos dejar hasta aquí. Ajá, está ahí. Esa partecilla ya, si la marcaron no importa, pero no es muy importante. ¿Ok? Entonces, dice que es elección del presidente es técnicamente indirecta y el pueblo, porque el pueblo de cada estado vota por un colegio electoral. Entonces a esto le vamos a poner que es una diferencia. Normalmente en el examen no nos van a preguntar las cosas que son iguales entre países, ¿verdad? Van a preguntar las cosas que son diferentes. ¿De acuerdo? Entonces por eso vamos a ir marcando diferencias. Ahora, ¿cómo es esto? Bueno, de forma indirecta, ¿por qué? Porque el pueblo hoy vota por un código electoral, por un colegio electoral, perdón, o los colegios electorales. Y los colegios electorales van a hacer un conteo de votos, ¿ok? Ese conteo de votos, el que suma al mayor es el que va, digamos, a la sumatoria general, a la sumatoria principal, ¿de acuerdo? Entonces, los que tenían menos votos, a mí en lo personal no me parece, porque no es no lo veo como tan legal, ¿verdad? Porque sí, porque digamos, los que en el colegio electoral, los que fueron minoría, no van a una votación general. Entonces, digamos que quedan como nulos. Pequeños que no. Exactamente, entonces ahí yo diría, pero mi voto lo están votando y eso no se vale, ¿verdad? O sea, lo están desechando y eso no se vale. Pero bueno, esa es la forma indirecta, por eso nosotros votamos directamente, ¿verdad? Bien. Ok. Cada estado tiene un gobernador elegido por el pueblo también para servir en un periodo de 2 a 4 años,
según el Estado, un Congreso y un sistema judicial propio. Y el actual jefe de Estado y de gobierno es Joe Biden. ¿Ok? Bien. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿En la casa? ¿Vamos bien? Ok. Vean que de igual manera tenemos división de poderes, ¿verdad? Obviamente es característico de una democracia, entonces vamos a ver algunas características del legislativo. ¿Ok? Dice que está formado por el Congreso y que está dividido en dos cámaras, el Senado y la Cámara de Representantes. ¿Ok? Entonces esto también es una diferencia. Y además está como se llaman, ¿verdad? Una que es el Senado y el otro es la Cámara de Representantes y dos cámaras, dijimos, bicameral, ¿verdad? ¿Ok? Importante, chicos, para efectos de examen, Congreso, Asamblea, diputados, parlamentarios, todo eso para efectos de examen es lo mismo, ¿verdad? ¿Ok? Nos puede salir así como los congresistas o los parlamentarios o los diputados o los asambleístas que van a ser para efectos de examen lo mismo, ¿ok? El Senado está compuesto por 2 miembros de cada estado, ese no lo marquemos. Ese solamente, el primero, es el más importante, ¿de acuerdo? Del poder legislativo. Las facultades del Congreso, eso ni lo vamos a ver porque no nos lo van a preguntar en el examen. Vamos a las características del Ejecutivo. Además, vean que el Congreso aquí, o el legislativo, para nosotros, básicamente hace lo mismo, establecer y cobrar impuestos, pagar deudas, proveer la defensa, tomar préstamos, prestado de dinero, pues, bla, 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 regular el comercio, declarar la guerra, hacer leyes, ¿verdad? Ok. El Ejecutivo, dijimos que el presidente de los Estados Unidos es a la vez jefe de Estado y jefe de gobierno, así como comandante en jefe de los militares y jefe de la diplomacia. O sea, jefe del ejército. Igual que en Costa Rica, por ejemplo, el presidente es el jefe de fuerza pública. ¿Ok? El presidente puede vetar la legislación promulgada por el Congreso. ¿Qué es vetar? Vetar es traerse abajo un proyecto de ley, ¿verdad? ¿Ok? En Costa Rica le corresponde al presidente, ¿verdad? Es el único que tiene el derecho al veto. Y en Estados Unidos, pues también. Ok, eso no es importante. Aquí el presidente no puede disolver el Congreso. O sea que el presidente por una situación antojadiza no puede llegar a decirle a un diputado tiene que irse, ¿verdad? ¿Ok? Ni convocar elecciones especiales tampoco, porque eso es alterar la constitución política, ¿verdad? Y eso es inconstitucional, ¿de acuerdo? El resto ahí no es importante. Entonces tenemos Estados Unidos, ¿verdad? Bien, Alemania también es federalista. Si hablamos de Alemania, decimos que es una república federal presidencialista. Bueno, pero aquí nos vamos a enfocar en lo federal, ¿verdad? Básicamente. Y esto es una diferencia. Sus leyes se encuentran escritas en un documento llamado Grundgesetz, que es la ley fundamental modificada en 1990. Esto es la constitución política. Solamente que en Alemania no se llama constitución política, se llama Grundgesetz. ¿Ok? Por eso dice ley fundamental. Siempre que escuchen ley fundamental nos está hablando de constitución. ¿Ok? Y está constituido por 16 estados.
Ah, bueno, y aquí le íbamos a poner que esto es una diferencia, ¿verdad? Ok. Entre las características del Poder Ejecutivo dice que tenemos un presidente elegido por convención por 5 años y un canciller elegido por la Asamblea Federal. Ah, entonces hay dos líderes políticos, ¿verdad? Un presidente y un canciller. Y además el presidente es por 5 años, entonces esto también es una diferencia. ¿Por qué les digo yo que vayamos marcando lo que son las diferencias? Porque para efectos de examen y cuando ustedes estén estudiando, lo que más me interesa que estudien es esto, ¿verdad? ¿Ok? Como les digo, en el examen no nos van a preguntar las cosas que son iguales entre un país y otro, porque eso al final de cuentas sería hasta apelable, ¿verdad? Pero las diferencias sí nos pueden iluminar en el examen, ¿ok? Las características del legislativo en Alemania, vean que aquí también tenemos una diferencia, y es que se divide en cámara baja y en cámara alta, o sea, es bicameral, ¿verdad? Ujú. La cámara baja es la Asamblea Federal compuesta por 69 representantes de los 16 estados. Y la Cámara Alta es el Consejo Federal compuesto por 69 representantes de los 16 estados. ¿Ok? No nos van a preguntar eso, ni cuántos representantes tienen, ni de dónde son, ni si es la Asamblea Federal o es el Consejo Federal, eso no nos lo van a preguntar. En todo caso, nos pueden dar ese dato. Entonces nos ponen, su poder legislativo está formado por una Cámara Baja, que es la Asamblea Federal, y una Cámara Alta, que es el Consejo Federal. El poder ejecutivo está dividido en dos representantes, que es el presidente elegido por Convención Federal por 5 años y el canciller elegido por la Asamblea Federal. ¿De cuál país federalista estamos hablando? Exactamente. Ahí, se imaginan, ni me traigan el examen porque no los dejo entrar. El Poder Judicial ni lo vamos a ver porque no nos lo van a preguntar, ¿ok? ¿Ah? ¿Qué? La India, sí, son 3 países. Aquí, chicos, es importante, pero la India es muy poquitillo, lo que vamos a ver. Es importante que ustedes sigan haciendo los mapitas que estábamos haciendo, ¿verdad? Entonces ustedes ponen aquí regímenes políticos democráticos y ponen federalista, ponen, bueno, ¿qué decía? Pues federalista, federalista, ajá, ¿ok? Parlamentario, presidencialista, ¿ok? Y monarquía, ¿ok? Y aquí pongan, no pongan todos los detalles de cada país, solamente pongan Estados Unidos, ponen Alemania y ponen la India, ¿ok? Aquí, ¿qué vamos a poner? Inglaterra y aquí vemos, es que España es en la monarquía. Bueno, aquí me falta uno, ahorita nos acordamos. Dale, a ver, revísalo usted. Inglaterra y Israel, ¿ok? Bien. Presidencialista, Uruguay, Chile y Costa Rica. Y monarquía, Inglaterra y España. Ven, ya con solo esto ustedes tienen estructurado cuáles son los países que entran dentro de los regímenes políticos democráticos. Inglaterra entra en dos, es correcto, entra en el parlamentario y entra en el monárquico, ¿verdad? Porque tiene los dos tipos, exactamente. ¿Vio? Toda la historia de Estados Unidos. En el federalismo, después de su independencia, ¿verdad? Porque recordemos que antes de 1776 Estados Unidos pertenecía a Inglaterra.
después de que ajá, correcto, y hasta después de 776, que es cuando se independizan, entonces ya cambian su modelo, ¿verdad? Y de ahí parten. Ujú. Ok, pero vea que con solo que hicimos esto, ya vos te diste cuenta de que Inglaterra estaba en dos regímenes. ¿Ves? Entonces, por eso son importantes estos mapitas, así solo con nombres. Ya yo sé que ustedes, dentro de 2 meses, ustedes se ponen a repasar y ustedes dicen, ay, mira, aquí tengo esto. Esperaría que sí. Yo tengo estudiantes que me dicen, profe, yo le voy a ser sincero, yo no me volví a leer ese libro, no volví a ver los videos de las clases, pero yo me acuerdo de usted, cuando yo estoy haciendo el examen, yo me acuerdo de usted lo que nos estaba diciendo, yo iba leyendo y yo me iba acordando de usted lo que nos iba diciendo. Entonces yo esperaría, yo esperaría que sí se acuerdan, por eso me quedé yo. Yo esperaría que sí se acuerden. ¿Ok? No, y van a ver que cuando hagamos examen de práctica, vamos a ir refrescando. Ok, la India. Dice que la India es una república federal también. Muy bien. Que el presidente es elegido por un periodo de 5 años por las asambleas federales y estatales. Aquí tenemos entonces una diferencia, ¿verdad? Que es de 5 años. Dice que el gabinete está encabezado por el primer ministro, que es el responsable ante el parlamento, y el primer ministro es nombrado por el presidente. Entonces, esto es una diferencia también, porque vean, primero que todo, tenemos dos figuras políticas importantes, el primer ministro y el presidente, ¿verdad? El primer ministro es nombrado por el presidente, ¿cierto? Pero el primer ministro tiene que contar con la aprobación del parlamento, si no le pueden pedir la renuncia. Es prácticamente pues, parecido a la ministra de la presidencia. Similar, sí, es una gestión similar. Ok, entonces, con la diferencia de que aquí a quien elegimos tiene la garantía constitucional de que va a ejercer durante todo el periodo, ¿verdad? Durante los 4 años, excepto los ministros, ¿verdad? Que sí se pueden quitar. ¿Ok? Sí se pueden quitar, no, los puede quitar el presidente. Dice que aquí tenemos otra diferencia y es que tiene el Parlamento formado por Cámara Alta o Consejo de los Estados y la Cámara Baja o Cámara del Pueblo. ¿Ok? El Poder Ejecutivo está formado por el presidente, vicepresidente y Consejo de Ministros. Es lo mismo, ¿verdad? Y eso ya no es importante. ¿De acuerdo? Eso es lo más importante de la India. Nos vamos a parlamentario. ¿De dónde viene parlamentario? La palabra de un parlamento, ¿verdad? Entonces recuerden que parlamento, asamblea legislativa, congreso, todo eso es lo mismo. Si se llama parlamentario, ¿por qué? ¿Qué importancia tendrá? El parlamento es el que tiene la mayor importancia, ¿verdad? O el parlamento es el que tiene el mayor poder. ¿De acuerdo? Entonces dice que es un tipo de gobierno democrático en el que, a diferencia del presidencialismo, la elección de las autoridades del Ejecutivo, o sea, el presidente, emana del poder legislativo o el parlamento. ¿Ok? ¿Qué significa esto entonces? Significa que el legislativo es el que va a elegir al Ejecutivo, porque aquí lo dice, la elección de las autoridades del Ejecutivo, que sería presidente, vicepresidente, ¿verdad? Emana del poder legislativo, o sea que este va a elegir a este. ¿De acuerdo? El legislativo va a elegir al Ejecutivo. Lo pueden poner aquí arriba. El legislativo
elige al Ejecutivo. Vean la importancia, chiquillos, de conocer uno cuál es el legislativo, cuál es el ejecutivo, cuál es el judicial, ¿verdad? Si se les enreda, háganse una fichita y la ponen en la refri, en el baño, ahí a la par del dispensador del papel higiénico, puede ser. Sí, exactamente. Si el techo no es muy alto, lo puede poner en el techo encima de la cama, ¿verdad? También en el espejo por todos lados para que no se les enrede, ¿verdad? Eso es importante. ¿Ok? Y el poder ejecutivo es responsable político ante el legislativo. Quiere decir que el ejecutivo tiene que contar con la aprobación del legislativo. Si no, el legislativo le va a decir, usted está haciendo una mala gestión, renuncie. ¿Ok? Y dice que de las democracias que hay en el mundo, alrededor de la mitad son parlamentarias y la otra mitad son presidencialistas. ¿Cuáles son las características del parlamentario? Dice que hay mayor representación del conjunto social en la medida en que las decisiones deben tomarse entre distintas fracciones políticas representadas en el Parlamento. Recordemos que aquí, al igual que en nuestro país, la Asamblea Legislativa está formada por representantes de diferentes partidos políticos, ¿verdad? Los diputados pertenecen a diferentes partidos políticos. Aquí pasa lo mismo, ¿verdad? Las decisiones se toman entre las distintas fracciones políticas, que es lo mismo que partidos políticos. ¿De acuerdo? Aquí lo podemos poner también por aquello. Partidos políticos. ¿Ok? Hay una mejor capacidad de respuesta frente a una crisis de gobierno en la medida que puede cambiar el Ejecutivo adoptando la moción de censura. O sea, la moción de censura es la forma diplomática de decirle al Ejecutivo váyase. ¿Ok? Entonces, esto es una diferencia. ¿Por qué? Porque a diferencia de aquí, que nosotros tenemos que aguantarnos al presidente que elegimos durante 4 años, porque él tiene la garantía constitucional, en este tipo de democracias parlamentarias, el judicial, no, perdón, el legislativo puede quitar al ejecutivo. Entonces se puede dar una mejor gestión en caso de una crisis, ¿verdad? Si el ejecutivo está de terror, o sea, que no está haciendo nada, o está haciendo todo mal, el legislativo le dice, papito, chao, no está funcionando, ¿verdad? ¿Ok? Posee un poder ejecutivo dual en el que coexisten un jefe de Estado que cuenta con atribuciones muy puntuales y en general muy restringidas y actúa como árbitro de los poderes políticos y un jefe de gobierno que funciona a través de su gabinete o concejal de ministros. O sea, hay dos figuras políticas, por eso se dice que hay un ejecutivo dual. Y lo que pasa en todos, ¿verdad? Se da una marcada dependencia entre los órganos ejecutivo y legislativo. El gobierno surge del Parlamento, el cual es el único elegido por voluntad popular. ¿Ok? El Parlamento es el único que es elegido por voluntad popular. Esto es una diferencia, ¿verdad? También. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo es elegido por el Parlamento, ¿verdad? Se posee un poder ejecutivo dual, también es una diferencia, ¿no? Sí, correcto. Sí, aquí lo podemos marcar. Me lo brinqué, muy bien. Esta es una diferencia también, ¿verdad? Nosotros solamente tenemos en el Ejecutivo una figura política, que es el presidente. En el Ejecutivo dual hay dos, ¿verdad? Que va a ser, vamos a marcarlo así, el jefe de Estado y el jefe de gobierno. ¿Ok? Y aquí, ¿por qué esta es una diferencia que estábamos diciendo? Porque el legislativo elige al ejecutivo, nosotros elegimos a los dos, ¿verdad?
Ok. ¿Qué más? Países representantes del régimen político parlamentario. Entonces dijimos que tenemos a Inglaterra. Ay, carambas. A Inglaterra, que dice que Inglaterra es parte del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Eso es porque son las islas británicas, ¿verdad? Entonces, en un concepto político, tenemos por ahí a Escocia, tenemos por ahí a Gales, tenemos a Inglaterra y tenemos a Irlanda del Norte, que todo pertenece a lo que se conoce como Reino Unido. ¿Ok? Es una monarquía constitucional con monarca hereditario por sucesión masculino-femenino. Ok, aquí vamos a hacer la salvedad de esto. Monarquía constitucional. Quiere decir que hay reyes, pero hay constitución política, ¿verdad? Por eso es que pertenece a los dos, a la monarquía y al parlamento. ¿Ok? El rey, no, este no es importante. Si el primer ministro pierde el apoyo del legislativo, debe renunciar. De hecho, hace poco pasó que le pidieron la renuncia al primer ministro que se llama Boris Johnson, que fue más o menos antitos de que se muriera la reina Isabel. El fulano andaba ahí haciendo de las suyas, ¿verdad? Andaba haciendo mucho loco. Fiestas nocturnas y compañías femeninas y se estaba dando a ver y todo el asunto y le dijeron, chao papito, aquí eso no juega. Le pidieron la renuncia y tuvo que renunciar, ¿verdad? Ok. El poder ejecutivo, tenemos el gobierno que está integrado por primer ministro, subsecretario de departamentos de gobierno, y el legislativo, que va a ser el Parlamento Británico, que es el cuerpo legislativo supremo, y aquí está integrado por el rey, que es el jefe de Estado, en la actualidad Carlos III, ¿verdad? A partir del 2022, cuando se murió la doñita. ¿Ok? Tenemos en el legislativo dos cámaras. Quiere decir que es bicameral. ¿Ok? Que es la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores. La Cámara de los Comunes son 659 miembros elegidos por periodos de 5 años popularmente, y la Cámara de los Lores son 670 miembros nombrados por el monarca, por herencia o reconocimiento por servicios públicos que son puestos vitalicios. ¿Ok? Lord, esa palabra ahí viene de señor. ¿Ok? Por eso es que dice... ¿Ah? Ajá, exactamente. Por eso es que vemos ahí que dice Cámara de los Comunes y Cámara de los Lores, ¿verdad? Que es de los señores. ¿Ok? O sea, este es el pueblo raso y los millonetas. En palabras sencillas. ¿Ok? La del Poder Judicial es lo mismo, una Corte Suprema. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien con Inglaterra? Vamos con Israel. Es una democracia representativa con un sistema parlamentario y sufragio universal. Igualito, ¿verdad? Nosotros. Bueno, la diferencia es que nosotros no tenemos un parlamento, tenemos una asamblea, ¿verdad? Presenta un sistema pluripartidista con separación de poderes, eso es igual también, ¿verdad? Pluripartidista de muchos partidos políticos y separación de poderes. Y aquí tenemos una diferencia importante, esta la vamos a marcar. Diferencia. ¿Cuál es? Que el primer ministro actúa como jefe de gobierno y la Knesset es la asamblea en hebreo, perdón, como cuerpo legislativo de Israel. La Knesset es el parlamento de Israel. O sea, eso significa que lo que nosotros llamamos asamblea legislativa en nuestro país, allá se llama Knesset. ¿Ok? No va a haber otra parte en el mundo
en donde ustedes se encuentren un lugar en donde se llame Knesset, ni otro lugar en el mundo donde la constitución política se llama Grundgesetz, ¿verdad? Como en Alemania. ¿Ok? El presidente es el jefe de Estado elegido por 5 años por la Asamblea Knesset en el Parlamento, es el Parlamento unicameral formado por 120 miembros elegidos por 4 años por sufragio universal. Aquí también tenemos una diferencia importante. ¿Cuál va a ser? Que es elegido por 5 años, ¿verdad? Y además es elegido por la Knesset. ¿Ok? Y ese último no es importante, lo que dice es que no tienen una constitución política escrita, pero que sin embargo ya se estaba trabajando en eso, en palabras sencillas. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien hasta ahí? Israel, muy bien. Presidencialismo. Ya este es el que aplica para nosotros, ¿verdad? Dice que es en esta forma de gobierno el presidente es la figura central y es quien dirige el gobierno y el poder ejecutivo, que el pueblo lo elige ya sea de forma directa o de forma indirecta, como es el caso de Estados Unidos, sin la participación del Parlamento. ¿Ok? Vean que aquí nos mencionan también a Estados Unidos porque pasa lo mismo que Inglaterra, que tiene 2 regímenes, ¿verdad? En Estados Unidos tenemos federal presidencialista. Por eso fue que cuando vimos Estados Unidos yo les dije, nos vamos a centrar en el federalismo. ¿Ok? Características. El presidente es jefe de Estado y jefe de gobierno. Todo bien, ¿verdad? Recuerden que aquí estamos con características generales. El presidente o jefe de Estado es elegido directamente por sufragio universal y no por el Parlamento. ¿Ok? ¿Qué es sufragio universal? Voto de todo el pueblo, ¿verdad? Mujeres, hombres, pobres, ricos, sepan leer, sepan escribir o no sepan, sean blancos, sean negros, todos votan. ¿De acuerdo? Eso es universal. El poder del presidente está limitado por la Constitución política, que establece la división de poderes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial. ¿Qué significa esto? Que en un régimen político democrático presidencialista, el presidente no puede hacer lo que le da la gana. Está limitado, ¿verdad?, por una constitución política y por los mismos poderes del Estado que los establece la misma constitución. ¿Ok? El presidente jefe de Estado, perdón, el presidente como jefe de Estado tiene todas las funciones protocolarias y como jefe de gobierno se encarga de la administración pública. ¿Ok? Funciones protocolarias. Todo lo que son protocolos, ¿verdad? Cumplir con lineamientos, normas y demás. Preside el Consejo de Ministros a quienes nombra o remueve libremente. Recuerden que el presidente es el que elige a los ministros, ¿verdad? De cada ministerio, valga la redundancia. También elige a los presidentes de las instituciones autónomas. Y así como los nombra, los puede quitar. ¿Ok? Dirige la política exterior del país, del Estado. Ojo, porque dice dirige, ¿verdad? No la hace. Ya está hecha, ¿verdad? La dirige o la orienta. Y es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. O sea, llámese militar o llámese fuerza pública, como el caso nuestro, ¿verdad? ¿Ok? El presidente no puede disolver el Congreso, o sea, que el presidente no puede quitar a los miembros de la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo y Legislativo son de elección popular. ¿Ok? Esas son características generales, ¿verdad? Ahora vamos a ver los países representantes y las diferencias, principalmente con el nuestro, ¿verdad? Uruguay, que dice que es considerado como el país de la democracia más antigua de América Latina.
que tiene un sistema presidencialista con 3 poderes independientes, eso es igual, ¿verdad? Que el poder ejecutivo es ejercido por el presidente y el Consejo de Ministros, eso es igual. El presidente es el jefe de Estado y jefe de gobierno, vamos bien, ¿verdad? Eso es igual. Se elige junto con el vicepresidente cada 5 años en votación directa. Eso es una diferencia. En Uruguay, el periodo presidencial es de 5 años, ¿verdad? Para nosotros es de 4. ¿Ok? Sí. Ojalá nos tocara uno bueno, ¿verdad? Y puede ser reelecto, pero no de forma consecutiva. ¿Ok? Lo mismo. Aquí hay una diferencia. Los ministros deben tener el apoyo del Parlamento para asegurar su permanencia en el cargo. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia con nosotros aquí? Que aquí los ministros deben de contar con el apoyo, pero del presidente, porque él es el que los pone y él es el que los quita. Aquí no, aquí tienen que tener el apoyo del Parlamento. ¿Ok? Aquí tenemos otra diferencia. Dice, el poder legislativo es ejercido por la Asamblea General y está compuesto por 2 cámaras. La Cámara de de Senadores y la Cámara de Representantes. ¿Ok? Eso ya no es importante, lo que sigue ahí. Estamos con Uruguay. Sí. Vámonos para Chile. Vean cómo los llevo yo a pasear a diferentes países. ¿Ah? Qué toque. Y esto que no me da tiempo a abrir el Google Earth, porque si no... Chile. Chiquillos, en la casa, ¿vamos bien? ¿Olis? ¿En la casa? Muy bien, Cris. Recuerden que tienen caritas, corazones, muñequitos, de todo lo que ustedes quieran ahí, ¿verdad? Para que son las reacciones. Dice que Chile es un estado unitario democrático de carácter presidencialista, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Muy bien, Dylan. Bien, Rosa, bien, Helen. ¿Ok? Está regido por la Constitución Política de la República de Chile. Normal. Pase, profe. Permiso, doña Chile, ¿cómo está? Muy bien, ¿está? Muy buenas noches. Muy bien, gracias. Sí. ¿Cómo está, doña Chile? Bien, gracias a Dios. Un calor, ¿verdad? Ah, sí, claro. Calientísimo. No es como estoy sudando. Sí, me imagino. Sí. Permiso. Propio. Profe, acuérdate de bajar el volumen, ¿verdad? Paré. Ok. El poder ejecutivo lo encabeza el presidente de la República, que es el jefe de Estado y jefe de gobierno. Es elegido por 4 años sin poder ser reelecto por el periodo siguiente, o sea, no es consecutivo. Y designa a los ministros de Estado, ¿ok? Hasta ahí vamos bien, todo es igual. ¿Dónde tenemos aquí la diferencia? Que el presidente elige a los intendentes encargados del gobierno interior de cada región. ¿Qué significa esto? ¿Quiénes son los encargados del gobierno interior de cada región? Exactamente, los alcaldes. ¿Y en Costa Rica quién elige a los alcaldes? Nosotros, aquí no. Aquí dice que el Poder Ejecutivo designa a los ministros de Estado y a los intendentes encargados del gobierno interior de cada región. Entonces aquí tenemos una diferencia. Y aquí tenemos otra diferencia con el legislativo. Vean que en muchos lugares tenemos diferencia con el legislativo porque está en... Híjole. Porque está, aquí tiene 2 cámaras, ¿verdad? ¿Ok?
¿ok? Y normalmente, bueno, en muchos países hemos visto que tienen 2 cámaras, nosotros tenemos una sola, ¿verdad? Imagínate, sí. ¿Ok? Entonces está formado por el Congreso Nacional, el cual es bicameral y está formado por el Senado, ajá, y la Cámara de Diputados. ¿Ok? Ahí no vamos a profundizar mucho. Por otra parte, nos vamos a Costa Rica. Ya ahora sí, propiamente. Dice, en teoría deberíamos de conocer un poquito mejor ¿verdad? El presidente es electo por sufragio universal y directo, ya lo sabemos. El presidente de la República es también jefe de gobierno o del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Yo creo que eso todo lo tenemos claro. Chicos, si alguno no lo tiene claro, porfa me dicen, ¿verdad? Para explicarlo. Los ministros que nombren su gabinete responden ante él. ¿Quién puede nombrarlos, removerlos y seguir los lineamientos trazados? El presidente es la figura de mayor autoridad encargada de orientar la política general del país, orientarla, ¿verdad? La Asamblea Legislativa no puede dar votos de censura al presidente, o sea, no puede quitar al presidente de la República, ni el presidente disolver el órgano legislativo, ¿ok? Recuerden que ni el presidente ni los diputados se pueden quitar, ya por electos, ¿verdad? ¿Ok? Lamentablemente. Hay algunos que sí se lo merecen. La mayoría. Ok, sí. Y también ¿Un mouse, profe? sí, un ratón. Pues pucha, bueno, llévese a ver cómo le va con esto. Que se compra uno, no lo Es tiene. como un poquito sensible. O demasiado. Mm, Disculpen. Listo. El presidente de la República tiene iniciativa exclusiva en la formulación de leyes durante los periodos de sesiones extraordinarias. ¿Qué son periodos de sesiones extraordinarias? Ok, recordemos que los diputados, ¿quiénes hacen las leyes, ¿verdad? ¿Quiénes formulan las leyes? Son los diputados, ¿verdad? Sus sesiones ordinarias es su tiempo de trabajo normal para sus proyectos de ley y demás. Sesiones extraordinarias es para atender otro tipo de proyectos, ¿verdad? Las iniciativas de ley del presidente. Y aquí hay algo que no está muy correcto. Dice que el presidente tiene la iniciativa exclusiva. Pero recordemos que nosotros como ciudadanos también podemos formular leyes, ¿verdad? Si estamos en una situación que amerita, como por ejemplo la ley del maltrato animal, esa fue una ley planteada por los ciudadanos, ¿verdad? Entonces, la formularon, la establecieron, la mandaron a... ¿Ah? La llevaron a. Ajá, se recogieron firmas y se llevaron a análisis y se aprobó, ¿verdad? La ley del maltrato animal. La ley del acoso callejero también es una ley de iniciativa del pueblo, ¿ok? Entonces el presidente o los mismos ciudadanos, ¿de acuerdo? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Con todo? ¿Sí? Monarquía. Ya terminamos aquí con la monarquía. Dice que la monarquía esto no nos interesa cuál es el griego ni de dónde viene, pero bueno, dice que significa en griego gobierno de uno solo. Es una forma de gobierno que puede ser democrática cuando es la monarquía constitucional o autoritaria cuando es la monarquía autoritaria, ¿verdad? ¿Okay? En la que la jefatura del Estado es personal, vitalicia y generalmente de origen hereditario. ¿Ok? Estas características son de la autoritaria, ¿de acuerdo? En la autoritaria generalmente es personal, vitalicia y de origen hereditario. Es ejercida por un monarca que va a ser llamado rey o reina. Sus características pueden variar según las tradiciones, la estructura jurídica y territorial del país. ¿En qué sentido? Sí, por ejemplo, vemos el caso de Inglaterra, ¿verdad? Que es una monarquía, pero es una monarquía como por tradición, ¿verdad? Que se mantiene, aunque el rey tiene ciertos
ciertos cargos importantes, ¿verdad? Ciertas funciones importantes, pero en realidad quien ejerce el gobierno es el primer ministro, ¿ok? El rey es más que todo como protocolario, como de presentarse, ¿verdad? Si hay que representar al país en alguna cosa, ¿verdad? Y pues por supuesto los la vida de lujos que se dan, ¿verdad? Que no puede pasar, eso no se lo van a brincar, ¿verdad? Fácilmente. Solo para hacer el papel. Ah, sí, solamente va a ser el papel, exactamente. Ok, podemos hablar de dos grandes tipos, que son las constitucionales y autoritarias, que ya lo mencionamos, ¿verdad? Y las monarquías democráticas son constitucionales con división de poderes y suelen ser parlamentarias. En las monarquías autoritarias, el rey concentra poderes más allá de los propios del Ejecutivo. ¿Ok? Y existen diversidad de monarquías autoritarias, incluyendo hasta la monarquía absoluta. ¿Ok? Y como lo dijimos anteriormente, Arabia Saudita, ¿verdad? Increíble que todavía en el siglo XXI existan ese tipo de gobiernos, ¿verdad? Muy bien. Países representantes del régimen político monárquico. Tenemos España, que es una monarquía parlamentaria con rey hereditario. ¿Ok? El rey es el jefe de Estado y símbolo de la unidad y permanencia. Ajá, y aquí podemos observar un poquitito las funciones que tiene el rey, ¿verdad? Que son básicas, dice, tiene funciones de regular las instituciones estatales y representar al país a nivel internacional, además del mando de las Fuerzas Armadas y acreditar al personal diplomático. Actualmente el rey de España es Felipe VI y el presidente de gobierno es Pedro Sánchez. El presidente de gobierno es elegido en elecciones generales y ejerce de jefe de gobierno junto a sus ministros, mientras tenga el apoyo del Congreso de los Diputados. O sea, tiene que tener el apoyo de los diputados, ¿verdad? Del Congreso, de la Asamblea, del Parlamento, como quieran llamarlo, porque si no le dicen chao, devuelva el puesto. ¿Ok? El otro no es importante. Inglaterra, ya lo vimos en el parlamentario, ¿verdad? Es una monarquía constitucional con un monarca hereditario por sucesión masculina o femenina. El rey es el jefe de Estado de la iglesia anglicana. La iglesia anglicana en Inglaterra es como una subdivisión del catolicismo, ¿verdad? Así como es la iglesia ortodoxa en Rusia, que son como subdivisiones del catolicismo, con algunas características diferentes, ¿verdad? Pero el mismo cristianismo, ¿de acuerdo? Además, este tiene funciones de conceder honores, designar al primer ministro, designar y remover el gabinete de gobierno y expresar sus opiniones sobre los asuntos de Estado. Actualmente el rey es Carlos III y el primer ministro Rishi Sunak. ¿Ok? ¿Estamos claros entonces con esos regímenes políticos democráticos? Sí, muy bien. Entonces, ya por hoy estamos, ¿verdad? Pues puña, como justo a tiempo, ¿no? La próxima semana vemos ideologías políticas, que es súper importante, tal vez es como lo más dificilillo de este curso, ya para irnos pasando al siguiente tema, ¿verdad? Que es todo lo que es régimen político democrático, pero ya propiamente de Costa Rica. ¿Estamos? Chicos en la casa, ¿dudas? Ok. No. Buenas noches. Bueno, Cris, buenas noches. Nos vemos si Dios lo permite y mañana me pasas esos datos, Cris, porfa. Ok, ya ahorita se los paso. Ok, Hasta listo. luego. Gracias. Chao, chao, buenas noches. Chao, profe, buenas noches. Ok, Dylan, buenas noches. Dylan, pero vas para sociales, ¿verdad? Ah, ok. Ok, nos vemos en 10 minutos. Ok. Profe, no sé si usted Señorita. me podría ayudar con un mensajito que le acabo de mandar. Ok, ya voy a revisar. Perfecto, gracias. Listo, buenas noches.